a ver un poquito cuáles eran los conceptos que habíamos visto. Perdón. Vamos a presentar, porque al cortarse internet se sale la pantalla. Ahí se ve el power. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos el consumo de oxígeno, ¿no? Volvemos otra vez a mililitros por kilo y por minuto. Yo les había dado 3.0 a ustedes, o 3. Resulta que en todos los artículos que encontré, que vi, manejan entre 3 y 3.5. Prefiero darle 3.5. Porque bueno, de ese artículo 6 o 7 dicen 3.5. Entonces vamos a darle 3.5 como valor normal. Así que les pido que lo corrijan. Corregimos eso, 3 mililitros kilo minuto, ponemos 3.5 mililitros kilo minuto. Entonces, el consumo de oxígeno es el volumen de oxígeno, ¿no?, que el organismo consume. Este power está subido ya en 8, en el módulo 8, ¿sí? En la unidad 8 del campus. Ahí les mandé la foto, así que lo pueden encontrar sin ningún problema. Yo después ahora les voy a subir 2 o 3 artículos de lectura y les mando este material, el mismo que les mando a los jefes de trabajos prácticos. ¿Está? Entonces, entendido, ¿no? ¿Sí? ¿Se capturó el mensaje? Sí, profe. Genial. Bueno, no, sí, profe, así como si fuera una cosa, ¿no? Sí, 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 con alegría. Bueno, obviamente el consumo de oxígeno corresponde al volumen de oxígeno que yo consumo, pero en diferentes situaciones, ya sea en reposo o en actividad. Si hago mucha actividad, voy a estar aumentando mi metabolismo. Entonces, es un valor complejo relacionado con el sexo, ¿no?, con la edad y la superficie corporal. Esto es cuando yo, por ejemplo, hablaba de quienes de alguna manera tienen, ¿no?, más consumo de oxígeno. Si un niño o una persona obesa. Si ustedes me decían, bueno, no, tiene más consumo, digamos, un obeso, pero el niño tiene mayor velocidad metabólica. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes hagan una sesión kinésica, ¿no?, cuando hagan una sesión kinésica, eh, van a aumentar el consumo de oxígeno. Al aumentar el consumo de oxígeno, un niño, como consume más, se va a poner cianótico mucho más rápido. Ese es el resultado que ustedes van a tener en un paciente. Entonces, se relaciona con determinadas condiciones de reposo o de actividad. Es un valor complejo relacionado con estos factores. Este es el valor normal. Y el consumo de oxígeno máximo ya no es consumo de oxígeno, porque yo defino como la cantidad, así como el volumen de oxígeno que el organismo consume. Pero consumo de oxígeno máximo es lo máximo, ¿no?, que yo puedo absorber, transportar y consumir. De vuelta, absorber, transportar y consumir. Y acá está la mayoría de los conocimientos que yo tengo que tener para entender el tema. ¿Cómo lo absorbo yo al oxígeno? ¿Cómo ingresa a mi organismo? ¿Por qué sistema? Vamos. Respiratorio. Bien, claro, claro que respiratorio, ¿sí? Ingresa por ventilación o por respiración. Por las dos. Mm, O mm. sea, por la Respiración. Primero, ¿por dónde ingresa? Primero, ¿por qué ingresa? ¿Por cuál de los dos? Cuestiones que respiración. yo mencioné. ¿Respiración o ventilación? Respiración. Las dos, profe.
A ver los demás. Uno respiración, otro por los dos. Alguien, otro que tilipegue. Vamos. Respiración. Yo les dije, les definí, digamos, ventilación y respiración. Ventilación son los movimientos ventilatorios para que yo incorpore aire. Y respiración es algo metabólico. Sería correcto decir los dos, pero quien absorbe realmente, quien de alguna manera permite que yo tenga aire en mi organismo, es, ¿no?, la ventilación. Luego sucede la respiración. Pero antes de que suceda la respiración, que es el verdadero consumo, ¿yo qué hago? Transporto. ¿Cómo viaja? ¿Cuáles son los sistemas por los cuales yo llevo oxígeno? O por los cuales yo llevaba oxígeno. Por la sangre. Por la sangre. Claro. Hemoglobina y disuelto. ¿Mm? Está. Entonces, acá ya decimos, definimos otra cosa, ya no definimos consumo de oxígeno como acá arriba. Estamos definiendo, ¿no?, consumo de oxígeno, ¿no?, máximo, que es con lo que yo me voy a manejar, ¿m? Con lo que yo me voy a manejar. ¿Está? Lo voy a agrandar un poquito para decirle, bueno, este es el concepto que yo necesito para entender trabajo cardiorrespiratorio. ¿M? Es decir, porque yo esto lo puedo medir, el consumo de oxígeno máximo. ¿M? Entonces ya no es la cantidad de oxígeno que debe ingresar para que yo, sino que es la cantidad de oxígeno, acá vamos a hacer esto, de oxígeno, el cuerpo, ¿no es cierto? Cacho, que el cuerpo, ¿no es cierto?, puede absorber, transportar y consumir en un tiempo, ¿no?, en un tiempo determinado. ¿M? Llámale un minuto, llámale 30 segundos, llámale bla, bla, bla. Después vamos a ver cómo lo medimos. Conceptos fundamentales, vuelvo a repetirlo. ¿Cómo transportamos el oxígeno? ¿Mm? Sistema disuelto y hemoglobina, el concepto de bomba cardíaca ya lo explicamos. Cómo funciona el corazón, cómo funciona en un deportista, vimos, ¿no? ¿Vimos esto o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan Sí, que sí. les expliqué que había una ley de Frank Starling? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe, lo vimos eso. Bien, lo vimos, perfecto. Les dije que lo podían leer de Mezquita, que lo podían leer de Guyton, que no hay problema. Es una ley del corazón, ¿no? Es muy interesante que la conozcan ya. Aparte, para entender este trabajo, digamos, cardiorrespiratorio, tienen que entenderlo, que está. Actividades continuas, cíclicas y de grandes movimientos de grupos musculares durante tiempos prolongados de actividad. Es decir, eh, el trabajo cardiorrespiratorio se va a basar, ¿no?, en actividades que son continuas. Estas son las características que vamos a preguntar del trabajo cardiorrespiratorio. ¿Por qué se caracteriza? ¿Mm? Y el concepto de consumo de oxígeno máximo ni se imagine que no las vamos a preguntar. ¿Está? Pero de alguna manera eso es importante, ¿no? Son actividades continuas, cíclicas. Acá está mal, perdón. Continuas, cíclicas y de grandes movimientos de grupos musculares durante periodos de tiempos prolongados. Ahora vamos a ver después el American College de Estados Unidos, no americano, recomienda el tiempo y el número de veces por semana de estas actividades. Todo el mundo las hace. ¿M? Entonces, por eso es importante que el tema esté. Hay un impacto que es verdadero en la salud del trabajo cardiorrespiratorio. No se puede negar que hace bien. Entonces vamos a subrayarlo como, digamos, ¿no?, que hay un verdadero impacto, ¿no? Y esto es muy importante. ¿M? Hay un impacto verdadero en la salud. ¿Por qué? Porque básicamente si es una actividad cíclica, de grandes movimientos y continua, básicamente es un trabajo de resistencia. ¿M? ¿Qué nos hace mejor? ¿Levantar una pesa o correr 1 kilómetro? ¿Qué nos hace mejor? ¿Qué opinan?
¿Eh? Correr 1 kilómetro. A ver, los demás. Correr 1 kilómetro. Correr 1 kilómetro. Correr 1 kilómetro. Ujú. Correr 1 kilómetro. ¿Levantar pesas no hace bien? Pregunta, ¿no? Vale. ¿Mm? Sí, también. También. ¿Podríamos contestar las dos? O podríamos contestar, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? Depende de lo que yo quiera hacer. Depende de que quieras mejorar. Ujú. O depende en qué quiera transformar mi organismo. También. Ujú. Porque, por ejemplo, si ustedes se remiten el día de mañana como trabajadores de lo músculo esquelético, anoten, la OMS, anoten, ¿no? Recomienda 3 tipos de cosas. ¿Mm? Recomienda el ejercicio aeróbico. ¿Mm? Recomienda el ejercicio de fuerza. Y aparte de eso, recomienda equilibrio. Fíjense qué importante lo que recomienda la OMS. Bueno, vamos a anotarlo acá abajo. Está recomendaciones de dictan, por favor, que me las olvidé yo. Ejercicios aeróbicos de Las fuerza olvidé. y equilibrio. ¿Cuáles eran? Ejercicios Ejercicio. aeróbicos, ¿Las anotaron o no? ejercicios Ejercicios aeróbicos de fuerza y de equilibrio. Bueno. ¿Mm? Equilibrio y fuerza. Ya anoté, ¿no? Vamos. Grabamos. ¿Listo? Bien, bien, bien. Esos son los 3 que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para todos nosotros. ¿Mm? Díganme, de los 3, ¿cuál es el más frecuente que hace la gente? de fuerza, ¿Cuál es el más frecuente? Aeróbico. caminar, La gente debería... Profe, no se le escucha nada y dejó de presentar. No, que tengo el monitor ahí. Tenés el micrófono apagado, profe. ¿Saben qué pasó? Que se desconectó los datos también. Eso pasó. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Qué es lo que se hace más frecuente? Ah, perdón. Porque se desconectaron los datos también. Estamos mal hoy. Bueno,
Entonces, sí, dame. Entonces tenemos aeróbico, equilibrio y fuerza. La fuerza y lo aeróbico es lo que más hace. ¿Se ve el power, perdón, y se escucha bien ahora? Sí, profe, ahora Sí, Sí profe. se ve. Bueno, listo. Em, no hay nadie haciendo nada, ¿no? Porque es raro porque mi teléfono anda bien, ¿no? Que no vas a tener lo mismo de la vez pasada porque, bueno. Entonces, eh, aeróbico y fuerza es lo que más se hace. ¿M? El equilibrio está recomendado sobre todo para las personas mayores de 45 o 50 años. Obviamente para aquellas personas que han perdido el equilibrio siendo jóvenes. ¿Está? Pero bueno, el trabajo cardiorrespiratorio importante tiene un impacto verdadero en la salud. ¿M? Este, em, Fíjense que el desarrollo de resistencia cardiorrespiratoria ya lo vimos la vez pasada, qué adaptaciones tenía. Microadaptaciones y macroadaptaciones. Hablamos de las adaptaciones del corazón, ¿se acuerdan? En la dilatación de cavidades, explicamos por qué se dilataba una cavidad y explicamos aparte, ¿no? Qué pasaba en la mitocondria, en el número de mitocondrias celulares, en el número de capilares y en las fibras musculares. ¿Se acuerdan de todo eso o lo volvemos a mencionar? ¿Se acuerdan? La clase pasada. sí, sí, yo sí. Perfecto. Bueno, listo. Asumo que todos entonces. Entonces dice el desarrollo de resistencia cardiorrespiratoria, ¿no? Según el modo y tipo de actividad. Es Se importante, entrecorta, no digamos, se que escuchó. ¿Puede repetirme? exista grupos musculares implicados, porcentaje de masa muscular y la posición del cuerpo y el peso parcial, ¿no? Si eso, Profe, se entrecorta mucho la clase. es importante para el desarrollo de la resistencia cardiorrespiratoria, ¿m? La cantidad de grupos musculares implicados. Cuando más músculos, más resistencia cardiorrespiratoria. Bueno, a ver. Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí, profe. ¿Me Pero escuchan recién se bien? escuchaba ¿Sí? todo cortado. Ahí te cortas vos, ¿ves? No sé por qué pasa eso. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien el power? Ahora sí, profe, pero hace un rato se escuchaba Y entrecortado. ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a poner entonces a la intensidad como variable, ¿no? Em, a ver, nosotros para determinar la frecuencia cardíaca máxima, pues yo tengo que medir el consumo de oxígeno y a qué cantidad de consumo de oxígeno yo estoy trabajando. ¿M? Entonces lo que voy a hacer y lo que me sirve a mí, ¿no? Es determinar mi frecuencia cardíaca máxima. ¿M? La frecuencia cardíaca máxima, prácticamente en la calle, en el campo de fútbol, en el vóley, en el ciclismo, en todo, se diagnostica, digamos, 220 menos la edad de uno. ¿M? Es decir, supuestamente, cuando más joven soy, más frecuencia cardíaca máxima tendría que tener. Yo que tengo 63 años, menos 220, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? ¿Puede repetir el número, profe?
¿Cómo? ¿Puede repetir los números, por favor? Bien, 157. 157. Muy bien. Entonces, 220 menos la edad. Cualquiera de ustedes que quiera saber la frecuencia cardíaca máxima a la que ustedes deberían llegar en un trabajo físico, hacen 220 menos la edad. Por ejemplo, vamos a ver. A ver, Catalina, ¿está Catalina Plaza? ¿Qué edad tiene Sí, usted? 18. 18. Entonces, ¿cuál sería su frecuencia cardíaca máxima? 220 menos 18. 200, 202. Joaquín, ¿vos qué edad tenés? 22. 22. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca máxima tuya? ¿220 menos la edad? ¿Cuánto da? 198. Joaquín, ¿cuánto da? 98, profe. Ay, por Dios. Ah, no te escuché, perdón. Bueno, entonces, eh, debe oscilar, dice, entre el 55 al 85% de la frecuencia cardíaca de reserva. Ya vamos a ver qué significa esto, porque este es un parámetro distinto de la frecuencia cardíaca máxima. Acá venimos trabajando con frecuencia cardíaca máxima. ¿Mm? ¿Está? Entonces, 60-90% de la frecuencia cardíaca máxima. Resto la edad a 220. Ejemplo 198, ejemplo 202, lo que me dé, ¿no? ¿Está? Y realizo, ¿no es cierto?, un ejercicio que me dure 1 minuto continuo y tomo la frecuencia. ¿Mm? Por ejemplo, 1 minuto salto la soga, 1 minuto hago bicicleta, 1 minuto nado, 1 minuto camino, ¿no? Y me tomo la frecuencia. ¿Mm? Acá dice, por ejemplo, el tiempo de actividad debe oscilar entre 20 a 60 minutos. Es decir, esa es la actividad que está marcada para un trabajo cardiorrespiratorio. Si a mí me mandan a hacer gimnasia desde hoy, porque estoy gordo, porque no sé, X cosa, estoy desentrenado, digamos, las sesiones deben durar entre 20 a 60 minutos. ¿Mm? Y la frecuencia debe ser de hasta no menos de 3 semanas. ¿Mm? Obviamente, todo este trabajo que uno comienza con los pacientes tiene que ser gradual. Lo vamos a poner acá grande. ¿Mm? Gradual. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien. ¿Cómo debe ser el trabajo entonces? Gradual. 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 Parece tonto esto, parece, gradual, bueno. Pero, ojo, ¿no? Sobre todo para personas con problemas cardiovasculares. ¿Mm? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo o sea, mi frecuencia cardíaca va a variar entre 70 a casi 90 latidos por minuto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ustedes me toman la frecuencia a mí y me encuentran una frecuencia de 55? Y toman otra persona y le toman una frecuencia de 110 basal, sentadito, ahí dando clase. ¿Qué significa la frecuencia de 55 y qué significa una frecuencia de 115 o 120 basal en los dos pacientes? Es decir, ¿cuál está más sano, cuál está más enfermo, o cuál da más idea de estar mal, o cuál da más idea de estar bien? El que tiene la frecuencia más baja tiene como más ejercitado. Exacto. Es como que si no está enfermo, si no tiene una enfermedad que le dé frecuencia baja, nos va a hacer pensar que es el paciente que tiene, digamos, una frecuencia cardíaca baja porque está mejor. ¿Mm? Entonces, por eso le puse acá grande, ¿no? Sin negrita, pero ahora lo vamos a poner en negrita a medida que avanza la clase, ¿no? La frecuencia cardíaca nos da, ¿no?, idea de salud. ¿Mm? Y esto es muy importante. ¿Mm? Entonces, una frecuencia cardíaca más baja en reposo es índice de salud. Estamos mejor. ¿Está? Nosotros estamos mejor. ¿Mm? Es decir,
Entonces, yo le voy a sumar a mi frecuencia de reposo desde el 55 al 90% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Supónganse que ustedes se toman 80, vamos a hacer un ejercicio rápido, 80, ¿no? De frecuencia cardíaca basal. Y la resta le dio, como al compañero, 220 menos 18, 220 menos 22, ¿cuánto te había dado? 198. Bien, vamos a sacar el 5. Se le cortó, profe. Se cortó, profe. No se escucha. No se escucha nada, profe. Usted habla, pero no se le escucha. No se escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, salí, volví a entrar. No sé por qué pasa esto. Espero que no estén haciendo nada. Ay, chicos. Bueno, volvemos al ejercicio. Escuchan bien ahora, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, se lo escucha. Bueno, entonces, tenemos 198 de frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tratar de trabajar al 50% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Mm? Entonces, 198 nos dio 220 menos 22. Nuestro deportista tiene 22 años. 220 menos 22 era 198. Entonces, la intensidad o refuerzo requerido, ¿no? Es entre 55 y 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a hacer trabajar al 50%. Él tiene, anoten los números, ¿no? Él tiene la frecuencia cardíaca máxima 198 y tiene una basal de 80. Si yo lo quiero hacer trabajar al 50% de la frecuencia cardíaca máxima, si él tiene 198 de máxima, ¿cuánto tendría que sumarle a 80 de basal? 28 puede ser. 50% de 198, ¿cuánto es? 99. Ajá. Entonces, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? 80 más 99. 19. 179. Bien. Entonces, lo vamos a hacer trabajar a él hasta una frecuencia de 179. Vamos a hacer otro ejercicio porque hay gente que no lo entendió. Es lo que me estoy dando cuenta. Yo tengo una frecuencia cardíaca máxima, ¿no es cierto? Según saca 220 menos 63, tengo ¿cuánto? 157. Y tengo una basal de 70. Entonces yo les pido a ustedes que me hagan trabajar a un 30% de la frecuencia cardíaca máxima.
me daba 157. Un 30% de eso, ¿cuánto es? 47. Bien. ¿Y cuánto tendría que sumarle a ¿Lo 70? pueden repetir? Bueno, dale. Anoten, paciente de 63 años, ¿no? Tengo que determinar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo lo hago? De una. Le resto 220. Bien, 220 menos 63. ¿Cuánto me da eso? 157. Perfecto. Tengo una basal de 72. ¿Está? Y lo voy a hacer trabajar al 30% de esa frecuencia cardíaca máxima. 30%. Porque recién hoy comienzo a hacer ejercicios. ¿Cuánto me da? 117, profe. Bien. Es decir, yo tenía 70, tengo que sumarle más o menos como 40 y pico, ¿no? Si bien no hago mal la cuenta. Esto va a haber un ejercicio en el parcial, así que ojo. Entonces, yo pregunto, ¿qué significa esa frecuencia cardíaca máxima a la que yo tengo que trabajar? Yo como entrenador, o ustedes como entrenadores, como kinesiólogos en un gimnasio, ¿se pueden pasar de esa frecuencia? No. No, correcto, no se pueden pasar. Ese es el trabajo cardiorrespiratorio esto es para tener una medida de lo que yo estoy haciendo, de la actividad cíclica continua y de movilización de grandes grupos musculares que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer, digamos, ¿no? De eso. ¿Mm? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo cuando comienza a hacer un trabajo cardiorrespiratorio mi paciente, mi compañero, mi novio, mi mamá, mi abuela, quien sea, ¿no? Si está bien? Bueno, primero le puedo tomar la frecuencia cardíaca. Ustedes me van a tomar a mí la frecuencia y decir, bueno, ¿cuánto habíamos sacado de frecuencia de trabajo? ¿100? ¿Cuánto era? 157. No, frecuencia de trabajo. Hicimos el final del ejercicio, 120 a 115, ¿cuánto habíamos sacado? 70 más 40, ¿cuánto era? 119. 110. 119. Bien, me toman la frecuencia y tengo 110. ¿Está bien o está mal? Está bien. Perfecto. Están conversando conmigo, ustedes ven que yo corto la conversación y tomo aire. ¿Está bien o está mal? Está mal. Claro que está mal. Ustedes pueden hacerse una prueba rápida ahora en Villagüe, salen a correr despacito y por ahí dejan de respirar y cuentan hasta 10, intentan contar hasta 10. Eso es el sensado del trabajo cardiorrespiratorio. Si ustedes pueden contar hasta 10 sin interrumpir, están bárbaros. Si ustedes en 6 tienen que cortar para tomar aire de vuelta, están mal. ¿Entienden esto? Eso se llama test del habla. ¿Mm? Test del habla. ¿Está? ¿Entendieron eso? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. esta es una forma de medir el trabajo cardiorrespiratorio. ¿Está bien lo que estoy haciendo en el paciente? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Es un tema jodido, pero lo pusieron, entonces vamos a moverlo. ¿Está? ¿Mm? Bueno, entonces, después hay otra forma que es una variación de Carnot, que yo le voy a poner un artículo a ustedes, ¿no? Que lo voy a bajar, ¿no es cierto? Y él lo hace sobre la frecuencia de reposo y lo llama frecuencia de reserva. Lo que vimos hasta acá de frecuencia cardíaca máxima es lo que ustedes tienen que saber. Después tienen una variante, ¿no? Tienen una variante, ¿no? Que es, digamos, a ver, que es, digamos, la cuestión de tomar la frecuencia cardíaca de reposo del paciente. ¿Mm? ¿Está? Entonces,
esta es la frecuencia a la que ustedes tendrían que trabajar. Vamos a explicarlo después el miércoles a lo que es Carnot. Pero no se olviden de cómo sacar la frecuencia máxima de un paciente, cardíaca máxima, y de cómo aplicar, ¿no? Los high intensity, todo eso que se hace en los gimnasios, todo el trabajo, por ejemplo, de los trabajos de lo que es el CrossFit, trabajan a alta intensidad. Por eso son trabajos que queman tantas calorías los pacientes. ¿M? Es decir, los quienes lo hacen, ¿no? Pero los individuos obesos no pueden hacer eso. Y hay mucha gente que está con sobrepeso que hace esas cosas. ¿M? Es forzar al ejercicio un montón de cosas. Sobre todo se hacen tareas anaeróbicas, no aeróbicas, como vimos recién. Y si ustedes hacen muchísimo trabajo de fuerza, o se hacen hacer a un paciente mucho trabajo de fuerza. ¿M? Entonces, ojo con esto, porque esto es lo que ustedes tendrían que saber. Ya está subido el Power, les vuelvo a decir a todos, porque sé que están en este momento están todos los que han ingresado. Y van a tener 2 artículos básicos para leer, que son los mismos que tienen sus profesores. ¿M? Así que les deseo buen trabajo con ellos. ¿M? Se pueden tomar la frecuencia, pueden hacer un ejercicio determinado sobre el ejercicio que dure 1 minuto, para tomarse la frecuencia de trabajo, la frecuencia de reposo. Todo eso pueden hacer. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Pues ya terminó acá. ¿Alguna pregunta? De mi parte no. Bueno, de los demás. La frecuencia basal es lo mismo que en reposo. Claro, claro. Vos estás ahí sentado, Katy, tomate la frecuencia. A ver, ¿sabes tomar la frecuencia? ¿Tenés reloj por ahí? No, ¿No? no, ¿En serio? sí, ¿Tenés celular? sí. Genial. Bueno, vamos entonces a donde dice reloj. ¿Y qué hago? Y ahí dice alarma, reloj mundial, cronómetro, temporizador. Pone cronómetro. Dice parcial, iniciar. ¿Dice eso? Sí. Pone iniciar y comienza a correr. Y te controlas 1 minuto. Y te tomás el pulso radial, carotídeo, lo que vos quieras. Contás la pulsación en 1 minuto y ahí tenés. Ahí dice detener y parcial. Ahí lo detuve yo. Reanuda. ¿Está? Ahí tenés un reloj básico, ¿no? Después te podés bajar para ver tu trabajo cardiorrespiratorio si coincide. Hay celulares que ya traen un cuentapasos, un quema calorías, se informan quemar las calorías e informan, les digo a todo esto, ya no tan solo a Catalina, sino hay programas que ya nos informan del trabajo cardiorrespiratorio. Pero yo les enseñé a que ustedes, controlándose, digamos, el trabajo cardiorrespiratorio, pueden controlar, digamos, controlándose, perdón, la frecuencia cardíaca máxima y sacando, restando y trabajando a un 10, a un 20, un 30, un 40, un 50, ustedes pueden hacer, digamos, diferentes cosas o deshacer lo que ustedes quieran, siempre con prudencia, ¿está? Y con no mucho trabajo aeróbico. ¿Ok? Genial, profe. ¿Listo? Bueno, que anden muy bien.